Bienvenido al ESF. El título del sermón de hoy es Escuchar la voz de Dios. La lectura de las Escrituras para hoy es 1 Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 10. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, Jim aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, Jim aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, Jim aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí, y dijo, Jim aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. El título del mensaje de hoy es Escuchar la voz de Dios. Parte 1. Eric Wayne Meyer es ciego. Sin embargo, el 25 de mayo de 2001, llegó a la cima del Monte Everest. Aquejado de una enfermedad ocular degenerativa, perdió la vista cuando tenía 13 años, pero eso no le impidió. En una montaña donde el 90% de los escaladores nunca llegan a la cima y 165 han muerto en el intento desde 1953, Eric tuvo éxito en gran medida porque podía escuchar bien. Escuchó la campanita atada a la parte posterior del escalador frente a él para saber en qué dirección ir. Escuchó la voz de los compañeros de equipo que le gritaban, la muerte cae 2 pies a tu derecha, para que supiera en qué dirección no ir. Escuchó el sonido de su pico golpeando el hielo, para saber si el hielo era seguro para cruzar. Cuando tomamos los muchos viajes peligrosos y difíciles en nuestras vidas, escuchar bien puede marcar la diferencia. Cuando Dios quiso llamar a Samuel para que lo usara, la primera disciplina fue escuchar la voz de Dios. Dios quiere que escuchemos su voz porque esa es la única manera en que recibiremos todas las bendiciones que Él quiere darnos. En Deuteronomio, capítulo 6, verso 3, Dios dice, escucha, Israel, y ten cuidado de obedecer para que te vaya bien y para que aumentes grandemente en una tierra que fluye con leche y miel. Entonces, ¿cómo podemos ser buenos oyentes de la voz de Dios? Primero, a través de su palabra escrita.
Algunas personas tratan de escuchar la voz de Dios que no conocen a través de horóscopos, cartas del tarot, adivinaciones o otras formas supersticiosas. Pero el Dios que creó al hombre y todo en el universo no usa estas cosas para hablarnos. Dios advierte a su pueblo para que no trate de escuchar su voz a través de tales cosas. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces, ¿cómo habla Dios? ¿Cuáles son las formas seguras a través de las cuales podemos escuchar la voz de Dios? Dios habla a través de la palabra escrita en las Escrituras. La palabra escrita de Dios es la forma más frecuente que Dios usa para hablarnos. Cuando Dios habla, siempre es consistente con su palabra escrita en las Escrituras. Dios nunca habla en contra de lo que ha escrito en las Escrituras. Dios no agregará ni quitará de lo que Él ha revelado en las Escrituras. Jesús dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si una voz que escuchas te dice algo que está en contra de la palabra en las Escrituras, no puede ser de Dios. La voz de Dios siempre anima a caminar por fe en la palabra escrita. Así que, si quieres escuchar la voz de Dios, en primer lugar, lee, estudia, medita la palabra escrita de Dios. Podrás escuchar lo que Dios te habla. Segundo, a través de Jesucristo. Dios habla su voluntad claramente a través de Jesús. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando escuchamos una voz y necesitamos discernir si la voz es de Dios o no, debemos averiguar lo que la voz dice acerca de Jesucristo. Dios nunca hablará algo en contra de su Hijo Jesús. Cuando Dios dirige, es siempre a Cristo, siempre a su cruz y resurrección, siempre a su perdón
siempre a sus promesas. El apóstol Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Donde Jesús está enfocado, está la voz de Dios. Esto es absolutamente fundamental. Los historiadores de la música informan que en muchos manuscritos de Bach, que fue uno de los más grandes compositores, se pueden encontrar ciertas letras latinas. Al principio de un manuscrito, a menudo están las letras JJ y al final están SDG. El JJ significa Jesús Juba, Jesús, ayúdame. Y el SDG significa Sol de gloria, solo a Dios sea la gloria. Entre el JJ y el SDG se encuentran algunas de las frases musicales y composiciones más edificantes jamás escuchadas por el oído humano. En los libros de los evangelios del Nuevo Testamento, cada vez que las personas acudían a Jesús para buscar la voluntad de Dios con asuntos difíciles en sus vidas, Él siempre les daba respuestas claras de la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuestiones de ofrendas y impuestos del gobierno, matrimonio y divorcio, disputa entre hermanos, pecado y perdón, dinero, pobreza y riqueza, enfermedad y curación, reino de Dios, vida después de la muerte, etc. ¿Quieres escuchar la voz de Dios en una situación específica? Trata de enfocar tus reflexiones y tu mente en Jesús. Piensa en quién es Jesús, qué Jesús ha hecho, qué Jesús ha enseñado y qué haría Jesús. Entonces serás capaz de escuchar la voz de Dios claramente. Cantemos el himno, Tuyo soy Jesús, versos 1 y 2. Tuyo soy Jesús, ya tu voz oí, cual mensaje de tu paz. Y deseo en alas de fe subir, y más cerca estar de ti. Más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca de tu cruz, tú salvaste al pecador. A seguirte en pos
me consagro hoy impulsado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca de tu cruz, do salvado el pecador. Si tiene solicitud de oración, puede enviarla por mensaje de texto o llamar al 773-802-1112. Si quieres dar ofrendas para apoyar nuestro ministerio y misión, por favor, elija una de las formas de dar ofrenda en la pantalla.